Encantado, soy el doctor Ezequiel Mailan, especialista en medicina del deporte y bueno, desde hace muchos años un poco especializado en todo lo que son las terapias ecoguiadas para tratamiento del dolor osteomioarticular. Bueno, ante todo, muchas gracias Ezequiel por tu tiempo para la comunidad de Intramed. Lo primero que quisiera preguntarte es cómo fue tu camino desde la medicina deportiva tradicional hacia la medicina regenerativa aplicada principalmente a lo que es la patología musculoesquelética. Bueno, muchas gracias por la invitación, un honor estar en un medio tan importante, con tanta difusión como Intramed. Muchas gracias, Esteban, por la invitación. Bueno, me parece muy interesante la respuesta, mejor dicho, la pregunta, y la respuesta que tengo para dar es que al comienzo no sabía muy bien mi camino, es decir, había muchas cosas que me gustaban dentro de la medicina deportiva, pero sabía que quizás el camino de la medicina deportiva tradicional, el médico quizás que mide lactato o que trabaja dentro de los planteles deportivos, no era lo que quizás más quería, aunque en mis comienzos estuve asociado al fútbol y a Newell's, particularmente, donde hice mis primeros pasos en la medicina del deporte, y después todo lo que tiene que ver con el dolor osteomioarticular y la incorporación de la imagen, que creo que eso cambió drásticamente mi carrera, es decir, de la mano de la ecografía, fue un poco lo que me dio este enfoque y este interés por el dolor osteomioarticular, es decir, por las tendinopatías, por las ligamentopatías, por la patología artrósica, y hoy un poco más enfocado en todo lo que tiene que ver con patología de columna, que es un poco lo último en lo cual nos hemos subespecializado y que me apasiona y que realmente creo que he hecho un camino formativo en este tema, dándole mucha importancia a lo que tiene que ver con el examen físico, dándole mucha importancia a lo que tiene que ver con la biomecánica y entendiendo el dolor desde múltiples aspectos. Me parece que ahí está la clave para poder ayudar a una persona que tiene dolor osteomioarticular, que es entender esto desde varios lugares. Bien, Ezequiel, ¿cuáles son los motivos de consulta más frecuentes en tu práctica diaria? Yo creo que por lejos el dolor de rodilla se lleva el mayor del tiempo dedicado en las consultas, porque es lo que podría decir, sin tener una minuta pormenorizada de mis consultas, es el motivo de consulta número 1 hoy en día en mi consultorio. También la patología lumbar y cervical. Yo creo que hoy en día, por el estilo de vida que lleva la gente en general, las horas sentado, las pantallas, hay una cantidad de patología, tanto lumbar como cervical, impresionante. Y también hoy disponemos de métodos de diagnóstico mucho más efectivos y mucho más rápidos y concretos, que nos da la posibilidad de hacer un diagnóstico eficaz y rápido, con lo cual nos da la posibilidad de que un paciente no esté deambulando durante mucho tiempo sin diagnóstico. Entonces rápidamente sabemos qué es lo que tiene, gracias a la tecnología y a los exámenes físicos y a cómo ha avanzado todo esto. Pero creo que rodillas, zona cervical y lumbar están ahí en el top 3 de las patologías que yo más veo en el consultorio y más trato. Bien, lo siguiente que quisiera preguntarte es, ¿qué entendemos hoy por medicina regenerativa, más allá del ya popular plasma rico en plaqueta? ¿Cuáles son las terapias que tienen más evidencia y cuáles son aquellas que todavía están en fase experimental? A mí el término medicina regenerativa me parece un término que hoy está, por lo menos yo lo siento así, bastante desgastado, y también, de alguna manera, hoy yo prefiero la utilización del término terapias biológicas,
porque el término regenerativo yo lo siento demasiado ambicioso. Es decir, tanto las terapias con plasma rico en plaquetas, con aspirado y concentrado de médula ósea o con productos derivados de la grasa, que son lo último que se utiliza hoy, poder decir que eso hay una regeneración es lo que justamente se está estudiando. Entonces, sí podemos decir que son terapias biológicas, sí podemos decir con certeza de que eso tiene una función en cuanto a la inflamación, en cuanto al aporte de factores de crecimiento, pero sin lugar a dudas, a mí el término de terapia biológica es el que más me cierra para este tipo de tratamientos. Yo creo que en cuanto a la evidencia, todavía seguimos en un camino para ponernos de acuerdo. Es decir, todavía no hay un estándar donde se respete a nivel mundial de qué manera hay que trabajar y cuál es hoy el gold standard para distintos tratamientos con este tipo de terapias. Entonces hay muchos centros y mucha gente trabajando muy bien, después otros no tanto, que priorizan a lo mejor determinados sistemas que no tienen tanta evidencia, pero hoy concretamente el término de medicina regenerativa y terapias biológicas ya no se cuestiona más y ya son parte de todos los congresos de traumatología, de la fisiatría dedicada al dolor osteomioarticular. Entonces ya no es un cuestionamiento como nos pasó al comienzo de mi carrera hace 15 años atrás. Entonces eso creo que ha habido un avance. Me habías preguntado algo de la evidencia, que me fui... Sí, ¿cuáles son las terapias que tienen más evidencia y Bien. cuáles son las que todavía están en fase experimental? Bien, perfecto. Mira, yo creo que hoy en día, si tenemos que hablar de plasma rico en plaquetas, estamos hablando de que por lo menos hay más de 12.000 trabajos indexados en PubMed. Es decir, hay una evidencia muy, muy importante. Hoy en día se sabe que a mayor cantidad de plaquetas, mejores resultados asociados a las artrosis, y que esa cantidad de plaquetas por encima de 5, 7, 8X tienen resultados mucho mejores que plasmas bajos en concentración plaquetaria, es decir, y para uso de rodilla, para el uso en artrosis de rodilla es la evidencia más concreta que hoy tiene el plasma rico en plaquetas. También asociado a las tendinopatías, por ejemplo, como el codo de tenista, la epicondilosis, trabajos muy bien armados y bien diseñados, publicados en revistas, también en Trochanter. Es decir, el plasma rico en plaquetas hoy es un gran aliado para patología artrósica y tendinosa, muy concreta. Y después hay otros lugares donde se está trabajando para poder determinar evidencia científica más fuerte. Hay otras terapias como el uso del aspirado y concentrado de médula ósea, que en inglés lleva el nombre de BMAC, que ya empieza a haber evidencia concreta para ayuda del cartílago articular y para artrosis, pero tampoco hay un consenso generalizado. Lo mismo pasa con el uso de los concentrados de la grasa o las fracciones estromales de la grasa y que se obtienen a través de la lipoaspiración, que se está teniendo buenos resultados, pero no hay un consenso generalizado en el uso de estos tratamientos todavía para muchos lugares. No quiere decir que no se esté usando y que no estén teniendo buenos resultados, pero desde el punto de vista científico todavía escasea la buena información y trabajos bien realizados. Perfecto. ¿Y cuáles te parecen los errores más frecuentes que se cometen en el abordaje de los pacientes con patología musculoesquelética, considerando desde el primer contacto hasta la etapa de intervencionismo? Hablábamos antes de grabar, me permito hasta incluso opinar un poco los errores, las carencias en el pregrado, adquirir conocimientos vinculados a la semiología osteomioarticular, a no manejar bien el criterio quirúrgico, sobre uso de analgésicos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, todo eso me parece muy, muy interesante, porque en realidad creo que, sin lugar a duda, venimos con una falencia del pregrado en cuanto a todo lo que es semiología de ese aspecto, en el aspecto de la patología musculoesquelética.
sin lugar a dudas también no, pasa lo mismo, y yo siempre trazo un paralelismo con el tema nutricional. Lo poco que nos enseñan en el pregrado con la parte nutricional. Los médicos no aprendemos nada de la parte de nutrición. Todo el nuevo enfoque de la medicina integrativa asociado a la nutrición, realmente lo que vemos en el posgrado es nulo. Y yo creo que pasa lo mismo en todo lo que tiene que ver con patología musculoesquelética. Creo que sin lugar a dudas, gracias a mi formación, habiendo pasado por un servicio de medicina física y rehabilitación, eso es muy importante. Todo lo que tiene que ver con el examen físico y con la anamnesis en el paciente, ahí ya hay un 60, un 70% del diagnóstico en cuanto a la patología, la escucha y por supuesto la definición en cuanto al examen físico. Tomarse un tiempo prudencial para poder revisar al paciente, creo que ahí es donde surgen las falencias principales para que después fracase el tratamiento. Es decir, cuando hay un error en el examen físico, en la anamnesis, en poder interpretar de dónde proviene el dolor del paciente, poder entender por dónde va la cuestión del dolor, ahí es cuando pasamos a la etapa del tratamiento y cuando realizamos tratamientos en lugares o en zonas que no son las indicadas porque ha fallado el examen físico y la anamnesis, ahí es cuando estas terapias fracasan. Por supuesto que después pasamos al otro lado, ¿no? Cuando tenemos un buen examen físico y una buena anamnesis, estamos seguros del diagnóstico de ese paciente, pasamos a la parte del tratamiento. Que ahí, en este tipo de terapias ecoguiadas, terapia biológica, medicina regenerativa, ahí depende mucho del modo de administración de esas terapias, es decir, en la guía imagenológica, en el conocimiento de dónde aplicar todas estas terapias con ayuda de las imágenes, y también de todo el tema del procesamiento, que no olvidemos de que poder administrar este tipo de terapias con un control de calidad, con un chequeo de lo que estamos inyectando, hacerlo bajo condiciones de esterilidad, bajo campana de flujo laminar, contabilizar las células, todo eso, todo ese paquete hace que estas terapias tengan buenos resultados. Por eso mucha gente y muchos pacientes polulan de diferentes centros teniendo malos resultados o porque fracasan en el diagnóstico o porque después hay un fracaso en el tratamiento en todo este tipo de cosas que yo estoy comentando ahora. Bien, hiciste previamente referencia a tu crecimiento profesional, de alguna manera la aparición y el descubrimiento de la ecografía musculoesquelética. Hoy en día, en tiempos actuales, muchos profesionales consideramos al ecógrafo como el estetoscopio 2.0. ¿Cuál es tu consideración en cuanto a su importancia tanto en el diagnóstico como en el intervencionismo terapéutico, en terapias biológicas? Bueno, no, creo que el ecógrafo es una extensión de mi mano. Hoy en día casi no hay paciente que yo no lo examine con mi ecógrafo. Pasó a ser, sin dudas, el estetoscopio 2.0. Tengo en mi consultorio un ecógrafo potente que me ayuda en el diagnóstico de una manera impresionante. Incluso en cosas que antes se pensaba que la ecografía no podía ser de ayuda, como por ejemplo en patología de columna, hoy en día vemos patología facetaria, artrósica, que se ve perfectamente bien con ecografía, donde podemos ver ya desgaste de la faceta articular, líquido en la cápsula. Es decir, utilizamos la imagen de una manera, es decir, en columna, donde yo vivo en Uruguay hace un tiempo, me desarrollo en este medio uruguayo y, por ejemplo, conseguir que a pacientes dentro del sistema de salud en Uruguay, que es un sistema de mutualismo, es decir, de parecido a lo que son las obras sociales cerradas en la Argentina, conseguir que el paciente acceda a una resonancia magnética es muy complejo. Es decir, si no perteneces al grupo médico del cual el paciente está asociado. Entonces, hoy la ecografía a mí me ayuda de una manera asombrosa a poder acelerar un diagnóstico
yo en esto soy muy claro, es decir, una patología meniscal se diagnostica con resonancia magnética, pero yo bajo ecografía ya puedo ver parte del menisco, puedo ver cómo está la rodilla si tiene líquido, puedo ver el ligamento lateral interno, puedo ver un montón de estructuras que me dan una proximidad al diagnóstico esperando la imagen más importante, la resonancia, la tomografía, pero hoy la ecografía ha pasado a ser una herramienta fundamental. En mi caso me ha cambiado totalmente la práctica.